Watchers, yo soy Kaoru Raiza y si tú ya fuiste a ver It Chapter 2, en este video te digo por qué no debes estar tan decepcionado. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que It Chapter Volumen 1, Volumen 2 forman parte de una misma historia. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor el primer capítulo puede tener un cierre, pero la historia no concluye allí, no termina ahí. De por sí vi muchos comentarios en redes sociales que hubo gente que vio el episodio 1 en sus... capítulo 1, para no meternos en cosas. Vio el capítulo 1 en sus casas y de inmediatamente salieron al cine a ver el episodio 2. Y eso fue algo muy acertado, porque si tú viste la película 1 hace mucho tiempo y ya no te acuerdas o solo la viste una vez, neta, darling, hazte un favor y ve de nuevo la película antes de ver la segunda parte. Como dije, estas dos historias en realidad son una sola y va a hacer mucha falta que tú te acuerdes de cosas que pasaron en la primera película para que puedas entender mejor las referencias a la segunda. Aclaro, no es totalmente necesario, pero te garantiza una mejor experiencia de esta increíble historia. Stephen King es uno de los mejores autores que hemos visto en estos últimos años y eso es porque sus historias en general son una metáfora de una cosa muy profunda o un problema muy grande que ocurre en nuestra sociedad, en el ser humano y muchas cosas. Por ejemplo, mi historia y película favorita se trata de La Niebla, donde podemos ver cómo es que la psique colectiva hace a las personas estúpidas. La historia de It también te está representando una metáfora de cómo es que a veces las personas de niños tenemos ciertos conflictos y que cuando somos adultos los seguimos teniendo. Y que puede haber un individuo, una criatura, un alienígena, una fuerza del mal que va a desatar todas estas cosas y que inevitablemente nosotros vamos a tener que enfrentar si lo que queremos es vaya, vivir felices. A comparación de la primera adaptación que vimos que era una serie, el objetivo era 100% traumar al espectador utilizando este ente escalofriante, y en esta segunda, incluso desde la primera parte, nos damos cuenta que lo importante es tratar un poquito más el suspenso, no causar tanto terror. Pero debido a que los protagonistas eran niños, pues vaya, no tienen tantos conflictos existenciales como los adultos, güey. Impuestos, pagar deudas. ¡Ay, el amor! El amor puede que sí, pero ahora que somos adultos, la primera parte y lo más importante que se menciona en esta película son los traumas y problemas que nosotros tenemos que resolver. El caso más claro tendría que ser el de Beverly, que tengo que decirles que el personaje que creó Jessica Chastain me decepcionó total y completamente. Creo que ese papel fue mucha opinión de los fans que de inmediato querían que Jessica Chastain interpretara a esta niña tan bonita, con una fuerza sensual tan grande, que se perdió totalmente en esta segunda película. El personaje de Beverly Marsh pierde fuerza, o sea, ya ni siquiera es este personaje que se la pasa desafiando las leyes y que fuma en el baño y que es tan rebelde que se junta con niños. La verdad es que no, yo no vi absolutamente nada de esto. Incluso los gritos de Jessica Chastain cuando está viendo todas estas escenas de terror, algunos de ellos se me hizo que sonaron bastante falsos, la verdad. Es una mujer llena de miedos. Lo cierto es que este es un personaje que es una mujer llena de miedos y creo que estamos más acostumbrados a ver a Jessica en otros papeles de una mujer así empoderada que definitivamente nada la derrota a pesar de que comete errores. Vaya, sobre la marcha va resolviendo y creo que a Jessica no le quedó muy bien este personaje. Pero en la historia, en ambas versiones, podemos ver cómo es que ella creció como muchas mujeres de nuestra sociedad para terminarse casando con una versión del padre que puede que haya abusado de ella. No quedó claro en ninguna de las dos situaciones, pero definitivamente le causa cierto terror, cierta incomodidad, cierta cosa sexual ahí de la que ella está profundamente aterrada. Y que por supuesto tienen que pasar muchos años para que te quites la ilusión de que me gusta Billy, pero en realidad quien verdaderamente me amaba, quien verdaderamente me ayudó y quien no noté por estar fijándome en el otro fue el lindo Ben. Fue muy exitoso, aparentemente millonario, un gran empresario, y su mayor trauma era descubrir que cuando era niño, simplemente por el hecho de ser gordito y por ser antisocial y por no tener amigos, fue rechazado de muchas maneras, incluso en la misma situación de amor por Beverly, y que ahora que es grande y regresa a estos tiempos del pasado, pues tiene que enfrentar que ahora es una persona muy exitosa y que tiene un gran autoestima y que es una gran persona y que bueno, ahora sí le va a hacer caso a la Beverly, ¿verdad? Que qué feo que tenga que pasar todas esas cosas para que los niños gorditos les hagan caso. Yo siempre he dicho
primera cosa de la que cojea esta película es que todos los niños del Club de los Perdedores van a tener un desarrollo, van a tener un momento en la pantalla para que puedas tú darte cuenta de cuáles eran sus traumas, de qué cosas fueron desarrollando a lo largo de su vida después de Derry y el episodio número 1. Y bueno, pues sí, la película es larga, muy larga, dura 2 horas 40 y es precisamente por esto, porque cada niño va a tener un momento en específico y eso desde la novela, que a diferencia de la primera adaptación, como era una serie de televisión, bueno, cada episodio se lo dedico a cada uno de los niños. Y entonces así no hubo tanto peso. Pero por eso les digo, estas dos películas son una misma historia y es necesario que lo vean así. De esa manera van a tener un poquito más de paciencia al respecto. Lo malo de dedicarle tanto tiempo a cada uno de los personajes es que parece que este primer capítulo era totalmente innecesario, ya que en el segundo vamos a estar regresando continuamente y vamos a estar viendo cosas que aparentemente no vimos y eso es como pues ¿para qué hiciste una historia de el pasado si de todas formas en el siguiente ibas a seguir regresando al pasado, mostrarme cosas que es que estos traumas básicamente es Pennywise atacándolos de nuevo, ahora que ya se pelearon, ahora que ya están solos, que era algo bastante obvio. Si tú habías visto con muchas veces el primer capítulo, hay un lapso de tiempo en donde no sabemos nada de ellos y era más que obvio que ahí Pennywise pudo haber aprovechado para seguir atacándolos y eso es precisamente lo que vamos a ver en este episodio. Entonces, sí, yo creo que estas secuencias son las que van a darle al espectador esa parte de terror, esa parte de miedo y aún así no son tan terroríficas. Aún así están más arraigadas a recordarte cuál es el trauma, cuál era el problema de cada uno de estos niños que permaneció a pesar de que ya eran adultos. Por eso es que la historia realmente es bastante larga. Y si nos vamos al asunto de adaptación, tiene muchas cosas que venían en el libro que a lo mejor quedaron así como nada más una embarradita, te digo. Y eso está bien y está mal porque profundizaron en muchas cosas y en otras decidieron que no tanto. Entonces, a ver, decídete. Creo que la parte de la araña gigante sí es algo que existía, siempre ha sido así, desde el libro, desde la adaptación de la serie y ahora en estas nuevas películas. Así que si tú escuchas a alguien que dice, ay, ¿a poco era una araña gigante? Ay, qué poco original. Ay, qué chafa. Ay, no mames, bla, 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 bla. Así ha sido siempre. Cállate los hocico, eso. porque la verdad es que la historia siempre ha sido así. Si tú esperabas que la cambiaran y así, nos metemos en el pleito de que no es lo mismo, pero pudieron innovar, pero no lo hicieron. Con respecto a la araña gigante, también podemos decir que los efectos especiales nos quedaron a deber un poquito bastante, la verdad. Y yo les decía a algunos amigos, oye, la serie que salió hace más de 30 años se veía bastante chafa la araña y aún así era lo que era de punta y de vanguardia en el momento. Hoy en día también es la vanguardia de efectos especiales y se sigue viendo súper chafa. Y ni modo, así es esto. De repente lo que vemos en el cine no es tan refinado como lo que vamos a ver en la versión del Blu-ray DVD, donde ya aprovechan para corregir un poquito más. Algunas veces están tan presionados con las historias que parece mentira, pero la acabaron una semana antes del estreno a nivel mundial. Eso suele suceder y regularmente tiene que ver con el uso de efectos especiales. Entonces, sí, ténganle un poquito de paciencia a los efectos, pero desde la primera creo que el leproso se veía bastante chafa, bastante falso y aún así te daba asco, no digas que no, funciona. Esta parte del gore que nos gustaba de la primera, cuando vemos que le arranca el brazo a Georgie, también está presente en esta segunda. Y la verdad es que yo sí me quedé así impactada con algunas imágenes, pero no era tanto porque lo viera gráficamente, porque no sucede en ninguna de las dos, pero aún así te lo imaginas y es... Pero tengo que decir que el ritmo es muy bueno. Yo no sentí para nada que estuviera sentada durante 3 horas, o sea... Mis nachas sí me reclamaron. Pero no fue porque yo estuviera aburrida o estuviera cero interesada en lo que estaba viendo. Considero que se te va la película volando, aunque te va dejando un poquito insatisfecho con los sustos, con los personajes, con las actuaciones, con la historia, pero tiene bastantes detalles muy interesantes. Yo creo que bien, eso de crear el suspenso de repente tiene que alargar un poquito algunas situaciones y eso a lo mejor hubiera sido
pues un poco más lógico que lo recortaras. Pero la verdad es que hay secuencias de miedo que pudieron haber durado 10 minutos en lugar de 13 o 14 y al final en una película tan larga te pudo haber recortado por mucho 10, 15 minutos y creo que a veces el espectador te lo agradecería un poquito más, pero la realidad es que si sale una versión del director que dure 4 horas, la vamos a ver, así que ¿qué te quejas? Yo te recomiendo que te busques un cine que tenga asientos muy cómodos, si no ya de una vez vete a la VIP, porque la película en realidad te va a mantener aquí a pesar de que tiene algunas deficiencias y se te va a ir como agua. Tiene unos momentos emotivos que son fabulosos y eso lo vemos desde la conexión que tienen los niños en el primer capítulo y en este segundo también existe y se agradece muchísimo porque entiendes precisamente por qué todos estos niños pueden derrotar a este payaso del mal. Pennywise la verdad es que no fue tan terrorífico como en la primera y es precisamente por esto. En esta segunda parte lo que quiere es ser un catalizador que haga explotar esos traumas que él sabe que tienes y pues no es tanto el voy a salir disfrazado de un payaso horrible con el globo rojo en alguna situación muy desagradable para provocarte miedo. No, cada quien sabe cuáles son sus miedos y pues si te atacan desde ese ángulo, vaya, tú debes estar aterrorizado, pero seguramente quien más lo vea no va a ser el caso. Entonces, yo creo que It Movie Chapter 2 presenta cosas novedosas, pero se quedó muy por encimita a comparación de el terror o el trauma o el miedo que muchos estaban esperando sentir. Creo que en conjunto ambas películas son muy buenas, funcionan muy bien, el director lo hizo increíble. Te recomiendo que la veas 2 veces porque es una película que es muy dinámica, a pesar de que es un poquito larga, creo que puedes detectar algunas cosas muy buenas. Y todas estas lecciones de no guardar secretos, de cerrar ciclos, de no tener miedo, de aprender, de seguir hacia adelante, de cortar las cadenas de sufrimiento o con los patrones con los que naciste, creciste, etcétera, es la parte más importante que nos está enseñando esta historia de terror. Yo soy Kaoru Raiza, si te gustó este análisis, ayúdame compartiéndolo. No olvides que puedes dejar tu comentario, que puedes entrar a freakypunch.com para que puedas ver todo nuestro contenido. Sígueme en mis redes sociales y yo me despido porque los veo en el próximo video, donde voy a estar hablando de... ¿De qué voy a estar hablando?